Características de la escuela y del entorno, pues la escuela sí estaba adaptada para los niños, pero justamente lo que nos comentaba la maestra es que si se presentaba otro tipo de discapacidad como niños en silla de rueda o ciegos, no ajá, se podría, no podría estar como ahí, pero pues estaban en la disposición de poder cambiar o hacer ciertas modificaciones en la escuela, pues para que él se pueda integrar ahí. La infraestructura de la escuela es grande, pero también tiene espacios muy reducidos para que los niños puedan salir al recreo al mismo tiempo. En el receso pues se dividían. Primero los segundos salían, bueno, comían, y en lo que ellos comían salían los de tercero a jugar. Y también en algunas actividades donde ya estaban usando el patio, se usaban los pasillos. Pero siento que sí era un poco incómodo para los niños porque no se podían mover o desplazar a sus anchas. En lo socioeconómico, pues los padres de familia o en sí la escuela está habituada en un lugar socioeconómicamente media baja, pero el entorno se da o es muy abierto a ayudar, a buscar materiales o a donarlos a la escuela, por decirlo así. En ese aspecto, pues sí tienen como un amplio red de apoyo. Tienen una amplia red de apoyo tanto de docentes, directivos y padres de familia. En las normas, pues se regían, pues USAER y maestras y director, pues se regían bajo las mismas normas y pues los papás también cuando entraban tenían que seguir distintas reglas, como que no podían pues estar en cualquier lugar de la escuela, tenían que seguir las indicaciones. Siento que sí había mucha comunicación y los acuerdos entre las normas se hacían en conjunto. Entonces al principio de cada ciclo escolar, maestros y los alumnos llegaban a su reglamento escolar. Ajá, y ya después se compartía con la comunidad. Con respecto a las actitudes y percepciones hacia la inclusión, las maestras estaban en total disposición y sintonía con lo que decía Osair. Y pues en cuestión de los alumnos, pues sí surgían estas disyuntivas, estas como conflictos, como exclusivos, de exclusión, pero pues yo siento que por la edad todavía ellos son de esa manera. Y pues no podemos como pensar que sean completamente inclusivos porque pues están chiquitos todavía. En organización y funcionamiento del equipo de USAER, pues sí pudimos observar que sí están bastante integrados, todo el equipo en general con la escuela. Van una vez a la semana o un día a la semana, dependiendo del área, pues trabajan con las mamás o con los papás de ahí de la misma institución. Hacen talleres, hacen pláticas como para compartir experiencias o para hablar sobre un tema como en específico, pero en general sí están presentes en la actividad educativa y sí se complementan el uno del otro. Dentro de las VAPs y las necesidades educativas específicas que encontramos en la escuela, principalmente es TEA y TDAH, pero también pudimos ver casos más específicos como un poco de discriminación de parte de los niños por el tipo de color de piel de ciertos niños y pues eso les hacía como que ya no juntarse o tratar de evitar de hablarlos o que no se sentaran con los niños. Y en VAPs, pues principalmente son actitudinales y pedagógicos, ya que en mi caso sí tomaban en cuenta a Yeshua para las actividades, pero desde mi punto de vista yo sentía que no complementaban por completo su aprendizaje, entonces era como que muy por encimita y sentía que no llegaba a adquirir los mismos conocimientos que sus otros compañeros. Incluso en sus trabajos se pudo ver como mucho rezago en general, entonces pues esa parte pues sí como que me llamó la atención. De igual manera con el niño con el que yo estuve, la maestra como que todavía le faltaba un poquito, ser un poquito más dinámica con el niño porque pues se movía y todo eso. En la semana en la que estuve estaban viendo el tema de naturaleza, entonces prácticamente casi todas las actividades se basaron en esto. Entonces pues se vieron pues temas en el libro, temas como más artísticos, pero casi todos eran enfocados en la naturaleza. Y en las TICs en general no pude observar como si había, así que la maestra cuando necesitaba enseñarles un video a los niños pues usaba su celular y ya era como su manera de presentar la información. Y pues en general los papás sí están involucrados en el proceso de aprendizaje de los niños, ya que se hacen varios proyectos o varios festivales, entonces los papás apoyan ya sea de manera como staff, que nos había hecho la maestra. Ajá. Entonces ya ellos como que colaboran en esta parte. Y pues de mi parte, pues de igual manera, pues no había como tecnología. La maestra solo utilizaba una bocina
pues para ponerle canciones o algo así. No utilizaba tanto la tecnología, simplemente era la bocina y ya. Y cuentos, por lo general siempre eran cuentos lo que leía o así. Dentro de los conocimientos y habilidades que desarrollé durante mi jornada, aprendí más a estar como enfrente de un grupo, porque no había como tenido esa oportunidad. Así que aprendí a controlarme como a mí misma, mis nervios, lo que iba a decir, como a ser clara con mis instrucciones, a no tenerle miedo a los alumnos. Y pues de igual manera yo fue mi autoridad, porque también no me hacían caso y se la pasaban gritando o de repente ya estaban haciendo otra cosa. Y como los niños en ese momento, bueno, de mi salón eran como muy disociados, pues también me costaba trabajo ponerles atención de repente. Pero los desafíos pues fue que, pues sí, generalmente pues era que no presentaba como autoridad ante los niños, entonces pues no me hacían caso. Pero pues la maestra nos dijo que era normal, que pues ya las maestras de aprendizaje, pues a ellas sí pues les ponen más atención y así, porque pues ya tienen más tiempo con ellas, entonces pues sí generan autoridad en los niños, pero pues a nosotros no. Buenos días, yo soy Paola y yo les voy a hablar sobre la escuela Ricardo Flores Magón, que fue donde yo estuve haciendo mis prácticas esta semana. En esta escuela yo noté que todos estaban muy atentos, muy comprometidos hacia tener una buena inclusión, a tener la atención adecuada con las personas que tenían alguna discapacidad. Esta escuela cuenta con el equipo de USAER, que está la maestra de apoyo, que activa para brindar la atención especializada para todos los alumnos con alguna necesidad específica. Y también yo me pude percatar que la infraestructura tal vez no está del todo completa, puesto a que no existen las rampas para las personas con alguna discapacidad motriz. Y eso es como lo malo de esta escuela, porque de allá en fuera me gustó la infraestructura, la forma en la que se comunicaban los maestros con el equipo de USAER o cómo pedían las sugerencias para poder trabajar con el equipo. El equipo de USAER está conformado por la maestra de apoyo, por la trabajadora social, la maestra de comunicación y la psicóloga, quien cada integrante cumple sus funciones específicas orientadas para fortalecer el desarrollo académico, social y emocional de cada uno de los estudiantes. Y las modalidades de intervención son en el grupo, que cada uno de los alumnos haga concientización, y también está la modalidad de trabajo individualizado. Aunque sabemos que eso ya no se puede hacer, la maestra aún lo sigue haciendo para poder ver cada uno de los avances que va teniendo los niños, puesto a que ella dice que si lo hace como normalmente en el grupo, siente que no le da esa atención a la chica o al chico porque hay diferentes distractores, como están los otros niños, están viendo otras cosas. Entonces ella saca a los chicos y trabaja con ellos para que ella pueda ver un avance significativo. Algunas de las barreras que pudimos identificar fueron las familiares, ya que muchos de los papás no tenían el tiempo suficiente para reforzar las actividades que estaban haciendo en la escuela y también hacerlas en casa. Entonces eso era uno de los motivos, y también que había varios chicos que no tenían el diagnóstico, puesto a que los papás se negaban a tener como el tratamiento, o decían que no tenían tiempo, que cómo podía ser posible que sus hijos tuvieran cierta discapacidad. Y estas barreras las abordan como a través de talleres, acompañamiento, entrevistas, y el equipo de USAER se encarga de hacer como estas evaluaciones para que todos los chicos puedan tener un diagnóstico, y muchas veces no es posible, puesto a que los papás se niegan a hacer estos seguimientos. La colaboración que tiene el equipo de USAER con el docente de regular es muy buena, puesto a que siempre hay comunicación de qué puedo hacer, qué necesito, tengo este caso, qué puedo hacer, cómo lo evalúo y demás. Entonces, los docentes de USAER realizan reuniones como periódicas con el equipo, con los docentes de regular, para revisar los avances de cada uno de los alumnos y así poder diseñar estrategias y ajustar las intervenciones de acuerdo al proceso de cada uno. La participación que tienen los padres de familia con el equipo de USAER o con la escuela en regular es buena, puesto que los padres participan, pero también como es buena, también es mala, como ya lo había comentado. Varios padres se niegan a que los ayudemos, a que podamos como intervenir con los chicos. Muchas veces se niegan, pero también están las partes buenas, que muchos padres también asisten a los talleres, a actividades escolares, y se les brinda la orientación y cómo apoyar a sus hijos
no solamente académicamente, sino también en lo emocional y en lo social en su casa, y que también estén bien fuera de la escuela. Bueno, a mí me tocó ir en la semana del 31 al 4 de abril. En esta semana, justamente el 2 de abril, es el Día Internacional del Autismo. Entonces, en esta semana se realizó la concientización sobre las personas con autismo. Y hicieron una actividad que los niños hacían conciencia de cómo se sentía una persona con autismo. Entonces, en esta actividad se hacía en la oficina de USAER y en su salón. Se salían los alumnos, se formaban afuera de la oficina de USAER, se les ponía un paliacate y había 4 sillas. En la primera había una lija con una textura muy rigurosa, en la otra había piedras y en la otra había papel de baño, y en la última había jergas y unos bloquecitos como de dominó. Entonces había unos en los que se podían sentar, unos en los que solo podían tocar, o incluso hubo niños en los que se sentaron todos. Entonces, ya que salían de esta actividad, de que sintieran, de que averiguaran las cosas, se les quitaba el paliacate y salían, y muchos les lastimaba el sol, y es normal. Entonces regresaban a su salón y la maestra de USAER les dio una sopa de letras a todos, y después puso música clásica pero con mucho volumen. Entonces muchos niños se espantaban, decían que la quitaran, que ellos no se concentraban así, y muchos niños entraban en bloqueo y se quedaron quietos y ya no hacían nada, se tapaban los oídos, o sea, quedaban como muy en shock porque como que no podían procesar como tanto ruido. Entonces las dejó como aproximadamente de 2 a 3 minutos con esa música. Entonces ya después que les quitó la música, les dijo que pausaran la actividad. Muchos niños sí hicieron un trabajo, llenaron aproximadamente encontraron 5 palabras y muchos la dejaron vacía. Entonces hacía en ese momento la maestra concientización y les explicaba cómo es que los alumnos con autismo se llegaban a sentir. Y les preguntaba a ellos qué sintieron cuando tocaron las texturas, cuando les taparon los ojos, cuando les quitaron la venda y salieron al sol, cuando escucharon la música. Y ya los niños explicaban cómo se sentían, que pues no les gustaba, y ya posterior a ello la maestra les daba tiempo para volver a empezar a hacer la sopa de letras, y ya era como que más fácil que ellos se concentraran y terminar su sopa de letras. En esta actividad se notó a los alumnos con una actitud muy positiva, muy agradable, y todos estaban participando y creo que se mostraron muy seguros. Y obviamente había niños a los que les daba miedo de qué puede haber, capaz de algún animal, y entonces nos agarraban como que muy fuerte de la mano. Entonces ya yo los agarraba y los acompañaba a cada una de las sillitas para que estuvieran como más seguros y se sintieran tranquilos de que no hubiera algo malo. Y ya cuando salían, pues ya se ponían muy felices. También durante esta jornada de prácticas me tocó estar en una entrevista en el cual pues nos dijeron obviamente de que debe de haber como mucha confidencialidad, de que esto no puede salir fuera, y creo que se mantiene una muy buena comunicación, muy respetuosa, como con lo profesional de nosotros, claramente, el equipo USAER y la mamá que estaba en la entrevista. Los instrumentos de trabajo se usó el diario de campo y las entrevistas. La directora, que no había mencionado antes, de USAER, y la docente de apoyo nos dieron les realizamos más bien una entrevista, y ya fuimos ahí rescatando diversos puntos para hacer nuestro día de campo y hacer el podcast. Muchas gracias por escucharme, y esta fue mi reflexión de prácticas de este nuevo semestre. Gracias. Hola, a mí me tocó hacer mis prácticas en la escuela José Clemente Orozco. Es una primaria que está ubicada atrás de la central de Abastos. A mí me gustaría hablar de mi experiencia, sobre todo desde la ubicación de ese lugar. Eso hace que el contexto en esa escuela sea muy distinto, ya que los papás se concentran más en que sus hijos trabajen o en el trabajo de ellos y no el priorizar la escuela. Y por ejemplo, en los niños que están dentro del padrón de USAER, decían el maestro que él los mandaba al psicólogo, al psiquiatra, o simplemente a realizarles un diagnóstico, y no iban porque para ellos esto no es prioridad. O si van, sienten que pierden un día de trabajo y eso pues es perder dinero. Y esto es importante porque también, por ejemplo, la escuela ahorita estaba en demanda porque los papás pues no conocen bien el contexto en el que sus hijos están estudiando ni nada, y con cualquier cosita que la escuela pues no está haciendo, ellos demandan. Pero
como decía el maestro, es muchas veces también que hay negligencia familiar, porque los papás piensan que nada más dándoles un teléfono a sus hijos, ellos van a aprender, y lo hacen para no tener que estarlos cuidando mientras ellos tienen que trabajar. También me gustaría hablar del tema de que, por ejemplo, nuestro maestro que estuvo apoyándonos, él es director de USAER. Entonces, en esa escuela hay mucha necesidad, pero tampoco hay como un maestro fijo de USAER, y eso hace que pues él no esté todo el tiempo. Él nos contaba que hay veces que en un mes ni siquiera va. Ahorita estuvo yendo porque nosotras estuvimos de prácticas, pero menciona que es muy raro que él vaya toda una semana completa. Y todo esto afecta porque los niños no tienen un desarrollo o no tienen un avance bueno, ya que él no está presente. Y por ejemplo, apenas hay niños que van en primero de primaria y apenas les está realizando un diagnóstico cuando ya llevan bastante tiempo ahí dentro de la escuela. Y es lo que el maestro pedía, que hubiera un docente o que alguien de nosotros que sea de cuarto y que puede estar más tiempo esté dentro para cubrirlo, porque es una escuela con bastante necesidad, pero que no tiene a alguien fijo que esté todos los días y que pueda llevar realmente, pues sí, un avance con todos los niños. También está la situación de que, por lo mismo de que los papás llegan a ser como muy agresivos, los niños, los maestros ya no tienen como que ese acercamiento igual con los niños, porque les da miedo. Entonces, por ejemplo, nos decía el maestro Juan que él solamente usa copias porque los papás lo único que hacen es revisar la libreta y si ven que su hijo no tiene una actividad, luego van a pelear. Entonces, pues no hay como que esta apertura de los papás de decir como de, ok, realizaron una actividad en el patio o realizaron una actividad, pues sí, que no fuera en la libreta. Y no, o sea, ellos nada más van y pelean que no tuvieron las actividades que eran en ese día y que no tenían copias. Para mí era importante hablar acerca de estos temas porque creo que es muy importante ver el cómo hasta la ubicación de una escuela puede cambiar todo el contexto que hay dentro de ella y cómo puede afectar mucho en la vida de los niños. Porque son niños que realmente se ve que necesitan ese apoyo por parte de nosotros, que no tienen como que alguien que los respalde. Y pues sí es importante ver este lado de cómo nosotros pues tenemos como que brindar esta ayuda y que a veces ni siquiera se puede dar al 100 por cómo es la actitud de los papás o también por el contexto en el que está viviendo algún maestro.